Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En la sesión de hoy vamos a trabajar la primera parte del misterio de la cruz, que es un tema central en la vida de Jesús y que nosotros tenemos que profundizar, meditar y tratar de hacer vida. El misterio de la cruz se encuadra en el marco general del proyecto de Dios y de la venida de Jesús al mundo. Mm, Pues en lo que hemos venido viendo, pues hemos descubierto que el sentido de la creación está dado por su finalidad sobrenatural, que consiste en la unión de la persona humana con Dios. Sin embargo, el pecado alteró profundamente el orden de la creación y el hombre dejó de ver el mundo como una obra llena de bondad, como un medio para alcanzar la unión con Dios, y lo convirtió en un fin, en una realidad equívoca, perdón. Y el hombre puso su esperanza en las criaturas y se fijó como meta falsos fines terrenos. Y, y ahí empieza a coger sentido la redención. La venida de Jesucristo al mundo tiene como finalidad, definitivamente, reimplantar en el mundo el proyecto de Dios y conducirlo eficazmente a su destino de unión con Él. Hay una frase de San Irineo de León, que me ha gustado mucho porque dice que lo que no es asumido no es redimido. Y aquí es bueno profundizar porque hay personas que creen que Dios vive muy bueno en el cielo y a veces los hombres la pasan muy mal, que es como si Dios fuera desconsiderado, y eso es totalmente una injusticia porque Dios se ha hecho solidario, Dios se ha hecho hombre, Dios ha asumido inclusive la humanidad degradada excepto en el pecado, pero eh, Dios ha sufrido, ha padecido la muerte, ha sido desplazado, todo lo ha vivido. Él es solidario con nosotros en todo. Ahora, Jesús, como verdadera cabeza del género humano, asumió toda la realidad humana, la hizo suya y ofreció filialmente al Padre todo lo que hizo, todo lo que hacía, por eso santificó todo. Y por eso Jesús restituyó cada relación, cada situación humana. ¿Por qué? Porque cada situación humana la reordenó para que pudiera ser glorificada por Dios, porque Él, siendo Dios, la glorificó. Le dio el sentido de glorificar a Dios Padre, obviamente. Este sentido o fin de la venida de Jesús se realiza con su vida entera. Cada uno de sus misterios en los que Jesús glorifica plenamente al Padre, su encarnación, su nacimiento, su vida de infancia, su vida de trabajo, su vida pública, su pasión, muerte y resurrección, todo glorifica al Padre, todo coge un sentido redentor. Él nos redimió con toda su vida, y que es el objetivo que Dios Padre le había planteado. Ahora, la finalidad propia del misterio de la cruz es cancelar el pecado. Realmente el pecado ha producido una ofensa gravísima a Dios que hay que reparar, pero también hay que reparar al hombre, porque el hombre después del pecado quedó totalmente herido, totalmente vulnerable, totalmente eh, indigente, sin poder hacer nada. Eh, y eh, a eso ha venido Jesús al mundo. Nos dice Juan 1:29 lo siguiente: al día siguiente vio a Jesús venir, decía Juan el Bautista, hacia él, y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces sí, ha venido a cancelar la deuda del pecado, pero también ha venido a buscar la unión de la persona humana, de los hombres con Dios. Y también podemos leer en Romanos 8:28:
Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio, porque a los que de antemano eligió también predestinó para que lleguen a ser conformes con la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Jesús cancela el pecado, cargándolo sobre sus hombros y anulándolo en la justicia de su corazón santo. En esto consiste esencialmente el misterio de la cruz. Ahí tenemos que profundizar y darnos cuenta de que el pecado es muy grave, porque ha sido causa de la muerte de Jesús y de una manera violenta, ignominiosa, siendo el justo por excelencia, inocente. Y también entender de que cargó con todos nuestros pecados. Y es muy importante meditar esto. Jesús, dicen los estudiosos, en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, en la oración del huerto, veía los pecados uno a uno de cada persona, desde el primer hombre hasta el último hombre, por ser Dios perfecto. Y por eso ese sufrimiento, esa agonía, pero muchos estudiosos dicen que la agonía se generaba era porque algunos no eh, se aplicarían los méritos de semejante sacrificio, dejándolo como ineficaz. Ese dolor, o sea, Jesús nos redime con ese esfuerzo, con esa entrega de orden infinito, y mucha gente no la va a tomar. Qué dolor. Y eso hay que seguirlo meditando, pero también meditar en que Jesús vio los pecados tuyos, míos, uno a uno, cada uno, y por eso Él reparó. Eh, Estos hechos, siendo la historia del Hijo del Dios encarnado y no de un hombre cualquiera más o menos santo, tienen un valor y una eficacia universales. Él pagó por todo, por todos y cada uno de los pecados. Eh, en ellos vemos que Jesús fue entregado por el Padre en manos de los pecadores, y Él mismo permitió voluntariamente que la maldad de los pecadores determinase en todo la suerte. Es increíble pensar cómo Jesús se pone en manos de los pecadores, siendo Dios. Nos dice Mateo 26-25, finalmente va junto a sus discípulos y les dice: ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Impresionante. Se deja poner en manos de pecadores. Y no solo eso, sino se deja hacer semejante ignominia, como nos lo dice Isaías 53:7, que dice así: fue maltratado y se dejó humillar, y no abrió su boca, como cordero llevado al matadero, y como oveja muda ante los trasquiladores, no abrió su boca. Increíble, es un misterio, Dios dejarse hacer semejante sufrimiento, semejante oprobio, semejante ignominia. Cordero sin mancha, cordero como el cordero pascual. Aceptó libremente los sufrimientos físicos y morales impuestos por la injusticia de los pecadores, y en ella asumió todos los pecados de los hombres, toda ofensa a Dios. Y se me viene a la mente un texto de Hebreos 9:22 que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y eso es tremendo. Cada agravio humano es de algún modo causa de la muerte de Cristo. Decimos en este sentido que Jesús cargó con nuestros pecados en el Gólgota. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, no pecar, porque cada pecado entonces requiere la pasión y muerte de Jesús para pagar esa deuda que se está contrayendo, esa ofensa que se le está haciendo al Padre, esa degradación del hombre en que está incurriendo. También leemos en la primera de Pedro 2:24, dice que subiendo al madero, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia, y por sus llagas fuisteis sanados. Eh, Definitivamente Cristo eliminó el pecado con su entrega, reparó todo. Es algo en lo que hay que profundizar, porque Cristo no solo repara, desagravia la ofensa que se le hace a Dios Padre, sino que también restaura al hombre.
A veces en tiempos pasados los estudiosos teológicamente se dedicaban era a mirar eso de cómo desagraviar al Padre, pero también hay que mirar la restauración que produjo en el hombre. Cristo no se limitó a sobrellevar nuestros pecados, sino que también los destruyó. Pero nosotros tenemos que acceder a esa redención. Pues llevó los sufrimientos en la justicia filial, en la unión obediente y amorosa a su Padre Dios y en la justicia inocente, de quien ama al pecador, aunque éste no lo merezca. Qué cosa tan bonita, aquí descubre uno pues cosas muy, muy bonitas, y es que eh, Jesús nos amaba tanto y ama tanto al Padre que por eso nos redimió. Nos dice Lucas 22:43 que oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo mismo dice Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús ofreció al Padre sus sufrimientos y su muerte en favor nuestro, para nuestro perdón. Sigamos leyendo otros textos. Isaías 53:5, pero Él fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados, el castigo, precio de nuestro rescate, recayó sobre Él, y en sus llagas hemos sido curados. Tremendo, tremendo este tema. Fruto de la cruz es, por tanto, la eliminación del pecado. De ese fruto se apropiará el hombre a través de la unión con Cristo. Que si tú quieres que Cristo te perdone, que Dios te perdone los pecados, te tienes que unir a Él en la fe, pero también con un acto de humildad. Hay que pedirle perdón para atraer la gracia de Dios y hacer el propósito de no volverlo a ofender y darnos cuenta de la gravedad del pecado. El pecado ha hecho derramar toda la sangre a Cristo. Y también esta cruz propiciará que nosotros tengamos una unión con Dios definitiva después de esta vida si fuimos fieles. De la cruz procede también la posibilidad de vivir alejados del pecado y de integrar los sufrimientos y la muerte propia, los sufrimientos que vivimos, la muerte propia, como camino de santidad. El Señor ha utilizado el sufrimiento como camino de redención. Ya veíamos que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora quisiera que miráramos dos temas acá bonitos, y es que Dios quiso salvar al mundo por el camino de la cruz, pero no porque ame el dolor ni el sufrimiento por sí, sino porque Él nos ama a nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Y teníamos que reparar la ofensa y restaurarnos. Él no quiso la cruz con una voluntad incondicionada, como quiere, por ejemplo, a las criaturas, sino que la ha querido sobre el presupuesto del pecado. O sea que hay cruz porque hay pecado. Pero también hay cruz porque existe amor, y aquí quería detenerme un poco. La cruz es fruto del amor de Dios ante el pecado de los hombres. Dios quiso enviar a su Hijo al mundo para realizar la salvación de los hombres con el sacrificio de su propia vida. Y esto dice en primer lugar mucho de Dios mismo, porque Él es amor. Concretamente la cruz revela la misericordia y la justicia de Dios. O sea, ¿qué podemos ver aquí? Que es que realmente la cruz es el acto más grande de amor, que es un misterio, porque también tiene dolor. Es increíble, nos va mostrando el amor como en la búsqueda del bien, entregando la vida. Que nosotros amamos es hasta el extremo, como el mismo Señor, o al menos eso es lo que nosotros queremos, amar como Él, hasta el extremo, entregando nuestra propia vida. Atributos de la cruz de Cristo: la misericordia. El Padre entregó a su Hijo para que nosotros podamos tener vida. Nos dice Mateo 26:53, ¿o piensas que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a disposición más de 12 legiones de ángeles? Entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras, las cuales dicen que tiene que suceder así? También leemos Romanos 8:32, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Definitivamente aquí podemos ver esa misericordia de Dios, esa compasión. Dios no nos deja tirados.
Eso hay que mirarlo, hay que meditarlo. Dios se apiada del hombre porque quedó en un estado deplorable. Y Dios nos vuelve a dar su vida. Y recordemos que en Cristo hay una naturaleza divina y una naturaleza humana. La naturaleza humana estaba desligada por el pecado, pero en Cristo vuelve a unirse por ese acto de amor infinito que repara la ofensa y restaura al hombre, y donde nos muestra realmente qué es amar. Eh, pero también el Señor en su cruz nos muestra y nos revela su justicia. Eh, Esta justicia no consiste en hacer pagar al hombre, como si fuera pues un juez que tiene que pagar, sino más bien devolver al hombre al camino de la verdad y del bien, restaurando los bienes que el pecado destruyó. ¿Y qué significa eso? Que en Cristo, Cristo que es fiel, pues es un hombre fiel, al contrario del hombre pecador que fue infiel. Cristo es un hombre obediente, al contrario del hombre pecador que es desobediente. En Cristo hay amor. Cristo quiere devolverle toda la gloria al Padre, reparar, hay un amor al Padre. Pero también vemos en Cristo la generosidad, la caridad y el perdón por ser Dios mismo, por sus hermanos los hombres. Y donde despliega todas sus virtudes, su veracidad, su justicia, su inocencia. Es algo que es impresionante descubrir ese amor de Cristo por cada uno de nosotros. Hay una figura muy bonita que no meditaremos sino en otra sesión, la de Jesús, que es el buen samaritano. El buen samaritano, maltrecho, malherido por unos ladrones, ese es el hombre. Y Jesús viene. Y habían pasado un levita, había pasado un sacerdote, pero Jesús es el buen samaritano y nos vuelve a dar esa vida. Estaba la vida casi perdida y nos restaura, nos da de nuevo vida y le da gloria a Dios con eso. Jesús conoció desde el principio y en modo adecuado el progreso de su misión y de su conciencia humana, de que todo lo iba a llevar a la muerte, a la ignominia de la cruz. Y lo otro, que la aceptó plenamente. Eso es una obediencia y un amor a Dios Padre y un amor por los hombres que no podemos ni imaginarnos. Nos dice Juan 19:30 que Jesús, cuando probó el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Y también lo podemos ver en Marcos 10:45, donde dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención por muchos. Él tiene un hambre de redimir, un hambre de dar vida eterna. Y nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad, porque la aprovechamos si queremos. Si no queremos, pues tenemos libertad. Lastimosamente, algunos no la aprovecharán, pero sería una lástima, sería algo muy duro. Ahora, en la realización de la tarea que el padre le había encomendado, pues encontró la oposición de las autoridades religiosas de Israel, que consideran a Jesús un impostor, de modo que algunos jefes consideraban a Jesús de ir en contra de la ley, contra el templo y particularmente contra la fe en el Dios único, pues porque él mismo se proclamaba hijo de Dios y por ello le entregaron a Pilato para que lo condenara a muerte. Y hay que meditar un poco estos textos de la pasión del Señor. Los que condenaron a Jesús pecaron al rechazar la verdad, que es Cristo. En realidad todo pecado es un rechazo a Jesús y de la verdad que Él nos trajo de parte de Dios, que es puro amor. Jesús nos está enseñando a amar. En este sentido, todo pecado encuentra lugar en la pasión de Jesús. Que cuando alguien peca, mencionábamos ahora, estamos requiriendo esa pasión. ¿Qué es lo que hay que hacer? No pecar, sino amar. Y amar como Dios amó, entregando, dando vida, buscando el bien de los demás y un bien no solo temporal, sino eterno. Nosotros tenemos que buscar el bien de las personas, temporal, verdad, pero hay uno más importante que es el bien eterno, la vida eterna, y por eso nosotros tenemos que compartir a Jesucristo. Todo pecador, o sea, todo hombre, realmente causa instrumento de los sufrimientos del Redentor. Y aún más gravemente culpables son aquellos que frecuentemente caen en el pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si se dicen cristianos.
Ya para terminar, quería leerte otro de esos signos cristológicos de la palabra de Dios, donde nos va mostrando todo esto que hemos visto, esta redención y este amor para tener vida eterna. Te quería leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 30, que dice así: el cual es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean los tronos o las dominaciones, los principados o las potestades. Todo ha sido creado por él y para él, y él es antes que todas las cosas y todas subsisten en él. Él es también cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él sea el primero en todo, pues Dios tuvo a bien que en Él habitase toda la plenitud, y por Él reconciliar todos los seres consigo, restableciendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz, tanto en las criaturas de la tierra como en las celestiales. Ahí te dejo este gran texto de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 30, bellísimo, y quería reseñar mucho, pues, y por él reconciliar todos los seres consigo, porque él es Dios, restableciendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Aquí ahí se da la reparación a Dios Padre y la restauración del hombre pecador, y que después del perdón ya Dios se olvida de eso, ya no existe, lo destruye. Pues te animo a que, como este canal que se dice Vida Cristiana, descubriendo la importancia de llevar vida cristiana, pues es eso, descubrir cuál es mi capacidad de amar, mi capacidad de entregarme como Cristo, de dar mi vida por el bien de los demás, especialmente los que tengo al lado. Eso es vida cristiana, eso da felicidad. Y por último, también te quería dejar la reflexión de una persona enamorada de Jesucristo que nos dice lo siguiente: Cristo ha muerto por ti. ¿Tú qué debes hacer por Cristo? Bueno, Bartimeo, tu canal, descubriendo la importancia de buscar identificarnos con Cristo para ser felices y hacer felices a los demás, aprendiendo a amar. Te pido que le des me gusta al video, te suscribas, lo compartas, y si tienes preguntas, por favor, déjamelas que te las responderé. Nos veremos la próxima sesión en la parte 2 del misterio de la cruz. Gracias.